a prince of Persia.
Prince of Persia, The Sands of Time, es una película de aventuras, fantasía y acción ambientada en una versión ficticia del antiguo imperio persa. La historia sigue a Dastan, un joven huérfano que vive en las calles y cuya valentía llama la atención del rey Shahramán. Impresionado por su nobleza y sentido de la justicia, el rey decide adoptarlo y criarlo como uno de sus propios hijos junto a los príncipes Tuz y Garsiv. Con el paso de los años, Dastan crece convertido en un hábil guerrero y en un miembro respetado de la familia real, aunque nunca olvida sus humildes orígenes ni el valor de actuar con honor. La historia comienza cuando los persas reciben información de que la ciudad sagrada de Alamut está vendiendo armas a sus enemigos. Convencido de que representa una amenaza para el imperio, el príncipe Tuz lidera una campaña militar contra la ciudad. Durante el asalto, Dastan propone una estrategia arriesgada que permite a los persas tomar Alamut con rapidez. Tras la victoria, el joven príncipe explora el palacio y descubre una misteriosa daga decorada con piedras preciosas. Sin saberlo, acaba de encontrar un objeto legendario con poderes extraordinarios. Después de la conquista, la familia real celebra el triunfo. Como muestra de respeto, Dastan entrega al rey Shahramán una lujosa túnica que aparentemente ha sido enviada como regalo. Sin embargo, la prenda está impregnada con un veneno mortal. Cuando el rey se la coloca, muere casi de inmediato ante la mirada horrorizada de todos los presentes. Debido a que Dastan fue quien le entregó la túnica, las sospechas recaen sobre él. Acusado injustamente de asesinato, se convierte en un fugitivo perseguido por el imperio que una vez consideró su hogar. En medio del caos, Dastan escapa junto con la princesa Tamina, la gobernante de Alamut. Aunque inicialmente ella desconfía de él, ambos se ven obligados a colaborar para sobrevivir. Durante su huida, Dastan descubre accidentalmente el poder oculto de la daga. Al activar una gema especial y presionar un mecanismo en el arma, el tiempo retrocede unos segundos. Gracias a esta capacidad, puede corregir errores, evitar peligros y alterar acontecimientos recientes. La revelación cambia por completo el rumbo de la aventura. Tamina explica que la daga no es un simple artefacto mágico. En realidad, contiene una conexión directa con las legendarias Arenas del Tiempo, una fuerza capaz de alterar la historia misma. Según una antigua leyenda, los dioses encerraron estas arenas en un enorme reloj de arena oculto bajo la ciudad de Alamut. La daga sirve como llave para liberar ese poder. Si alguien lograra acceder a la fuente completa de las arenas, podría viajar al pasado y modificar acontecimientos a gran escala, cambiando el destino del mundo entero. Mientras continúan escapando, Dastan y Tamina atraviesan desiertos, montañas y ciudades lejanas. Durante el viaje, comienzan a conocerse mejor. Dastan demuestra ser un hombre honorable que busca limpiar su nombre y descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre adoptivo. Por su parte, Tamina revela que ha dedicado su vida a proteger el secreto de las arenas del tiempo. Aunque al principio mantienen una relación tensa, poco a poco surge entre ellos una profunda confianza y una evidente atracción romántica. A medida que avanzan, descubren que existen otras personas interesadas en obtener la daga. Entre ellas se encuentra un grupo de misteriosos asesinos especializados en el uso de serpientes venenosas y armas exóticas. Estos guerreros reciben órdenes de una figura poderosa que permanece oculta en las sombras. Los constantes ataques obligan a Dastan y Tamina a utilizar toda su inteligencia y habilidad para sobrevivir. Cada enfrentamiento les acerca un poco más a la verdad sobre la conspiración que amenaza al imperio. Durante la investigación, Dastan empieza a sospechar que el verdadero responsable de la tragedia no es un enemigo externo. Las pistas apuntan hacia alguien muy cercano a la familia real. Finalmente descubre que el principal villano es Nizam, el hermano del rey Shahramán y tío de los príncipes. Durante años, Nizam había vivido resentido porque nunca heredó el trono.
convencido de que el destino le había arrebatado el poder que merecía, desarrolló un plan para cambiar el pasado y convertirse en rey. Nizam había manipulado los acontecimientos desde el principio. Fue él quien difundió la falsa información sobre Alamut para provocar la invasión persa. También organizó el asesinato del rey utilizando la túnica envenenada y se aseguró de que todas las sospechas recayeran sobre Dastan. Su objetivo final consistía en obtener la daga y acceder a las arenas del tiempo. Una vez conseguido el poder absoluto sobre el tiempo, podría regresar años atrás y alterar la historia para impedir que su hermano llegara al trono. La situación se vuelve cada vez más peligrosa cuando Nizam consigue acercarse a su objetivo. Mientras tanto, Dastan intenta convencer a sus hermanos de que es inocente y de que existe una conspiración dentro de la familia. Sin embargo, las pruebas en su contra son tan contundentes que resulta difícil que alguien le crea. Aún así, algunos comienzan a cuestionar la versión oficial de los hechos, especialmente cuando descubren inconsistencias en la muerte del rey y en la campaña militar contra Alamut. Durante una serie de aventuras, Dastan y Tamina encuentran aliados inesperados. Entre ellos destaca Sheikh Amar, un astuto comerciante que aporta momentos de humor y ayuda a los protagonistas en situaciones complicadas. Aunque inicialmente parece preocuparse únicamente por el dinero y los beneficios personales, termina demostrando lealtad y valentía. Gracias a su ayuda, los héroes logran acercarse a Alamut antes de que Nizam complete su plan. La relación entre Dastan y Tamina continúa fortaleciéndose. Ambos comparten sus miedos, esperanzas y responsabilidades. Tamina reconoce que Dastan posee las cualidades de un verdadero líder, mientras que él admira la determinación y el sacrificio de la princesa. Su vínculo emocional se convierte en uno de los elementos centrales de la historia, aportando humanidad a una trama dominada por conspiraciones políticas, persecuciones y elementos sobrenaturales. Finalmente, todos los caminos conducen nuevamente a Alamut, donde se encuentra la fuente de las arenas del tiempo. Allí se desarrolla el enfrentamiento decisivo entre los protagonistas y Nizam. El villano logra hacerse con la daga y accede al gigantesco reloj de arena oculto bajo la ciudad. Su intención es liberar todo el poder contenido en su interior y regresar al pasado para reescribir la historia según sus deseos. Durante la batalla final, Dastan intenta impedir que su tío utilice las arenas. Sin embargo, Nizam consigue activar el mecanismo y desencadena una serie de acontecimientos que amenazan con destruir el equilibrio del mundo. En medio de la lucha, Tamina realiza un sacrificio heroico para darle a Dastan una oportunidad de detener al villano. Su aparente muerte conmueve profundamente al príncipe, quien comprende la magnitud de la responsabilidad que recae sobre sus hombros. Cuando todo parece perdido, Dastan logra recuperar la daga. Comprendiendo que la única forma de evitar la catástrofe es utilizar el poder completo de las arenas del tiempo, toma una decisión arriesgada, activa la daga y libera su energía, provocando un enorme retroceso temporal que lo transporta hasta el momento anterior a la invasión de Alamut. De repente, todos los acontecimientos ocurridos durante la película desaparecen de la memoria del mundo, excepto de la suya. Ahora situado en el pasado, Dastan posee una ventaja crucial. Conoce toda la conspiración de Nizam. Antes de que el ataque contra Alamut pueda comenzar, advierte a la familia real sobre el engaño y demuestra que la información utilizada para justificar la guerra era falsa. También revela las verdaderas intenciones de su tío. Aunque Nizam intenta manipular nuevamente la situación, sus planes fracasan porque Dastan ya conoce cada uno de sus movimientos. Finalmente, la verdad sale a la luz. Nizam es desenmascarado delante de todos y sus ambiciones quedan expuestas. Incapaz de aceptar la derrota, intenta actuar contra la familia real, pero termina siendo detenido. De esta manera, la tragedia que había provocado en la línea temporal original nunca llega a ocurrir. El rey Shahraman permanece con vida, la guerra injustificada es evitada y el futuro del imperio queda protegido. En los momentos finales,
Dastan se reúne con Tamina, quien en esta nueva realidad no recuerda las aventuras compartidas. Sin embargo, existe una conexión inmediata entre ambos. Gracias a los conocimientos obtenidos durante su viaje a través del tiempo, Dastan logra ganarse su confianza y demostrarle que busca la paz entre Persia y Alamut. La historia concluye con la posibilidad de un futuro juntos y con la esperanza de una nueva etapa para ambos pueblos. La película combina elementos de fantasía, acción y romance con el tema central de la manipulación del tiempo. A través de la historia de Dastan, explora ideas relacionadas con el destino, la responsabilidad y la importancia de las decisiones personales. Aunque posee espectaculares secuencias de combate, persecuciones y efectos visuales, el verdadero núcleo de la trama gira en torno al crecimiento del protagonista, quien pasa de ser un joven impulsivo a convertirse en un héroe capaz de sacrificar sus propios deseos por el bienestar de los demás. En conjunto, Prince of Persia, The Sands of Time, presenta una aventura épica llena de intrigas palaciegas, magia antigua y viajes temporales. La búsqueda de la verdad, la lucha contra la corrupción y el valor de cambiar el propio destino son los temas que impulsan una narración que mezcla la emoción de los cuentos clásicos con la espectacularidad del cine de aventuras moderno. La película Prince of Persia, The Sands of Time, reúne a un reparto internacional compuesto por actores de diferentes nacionalidades y trayectorias artísticas. Cada uno de ellos desempeña un papel fundamental en la construcción de esta aventura épica inspirada en la popular saga de videojuegos. A través de sus interpretaciones, los personajes cobran vida y contribuyen al desarrollo de una historia que combina acción, fantasía, romance, intriga política y elementos sobrenaturales. El éxito de la película depende en gran medida de la química entre los protagonistas y de la capacidad de los actores para transmitir las emociones, conflictos y motivaciones de sus personajes. El papel principal de la película es interpretado por Jake Gyllenhaal, quien da vida al príncipe Dastan. Dastan es el héroe de la historia y el personaje alrededor del cual gira toda la trama. Desde el comienzo de la película, el actor presenta a un joven valiente, impulsivo y de gran corazón. Aunque ha sido adoptado por la familia real persa, nunca olvida sus orígenes humildes y mantiene una fuerte conexión con la gente común. Jake Gyllenhaal tuvo la responsabilidad de encarnar a un personaje que debía resultar convincente tanto en las escenas dramáticas como en las secuencias de acción. Para ello, realizó un intenso entrenamiento físico que incluyó ejercicios de resistencia, combate con espada, acrobacias y movimientos inspirados en el videojuego original. A lo largo de la película, Gyllenhaal muestra diferentes facetas de Dastan. En algunos momentos es un guerrero audaz, capaz de enfrentarse a numerosos enemigos, mientras que en otros aparece como un hombre vulnerable que debe lidiar con la traición, la pérdida y la responsabilidad de salvar el mundo. Su interpretación busca reflejar la evolución del personaje, quien pasa de ser un príncipe despreocupado a convertirse en un líder maduro dispuesto a sacrificarse por los demás. La combinación de carisma, energía física y sensibilidad emocional convierte a Dastan en una figura central para el desarrollo de la historia. La actriz Gemma Arterton interpreta a la princesa Tamina, uno de los personajes más importantes de la película. Tamina es la guardiana de un antiguo secreto relacionado con las arenas del tiempo y posee una fuerte determinación para proteger ese poder de quienes desean utilizarlo con fines egoístas. Desde su primera aparición, el personaje demuestra inteligencia, valentía y una gran capacidad para tomar decisiones difíciles. Gemma Arterton aporta elegancia y firmeza a la interpretación, logrando que Tamina sea mucho más que un simple interés romántico para el protagonista. El trabajo de Arterton resulta fundamental porque su personaje sirve como guía para Dastan en el descubrimiento de la verdad sobre la daga mágica. A medida que avanza la historia, la actriz desarrolla una relación cada vez más cercana con el protagonista, mostrando una combinación de desconfianza inicial, respeto mutuo y finalmente afecto sincero.
La química entre Arterton y Gyllenhaal ayuda a que la dimensión romántica de la película resulte creíble y emocionalmente atractiva para el público. Uno de los personajes más importantes de la trama es Nizam, interpretado por Ben Kingsley. Nizam es el hermano del rey de Persia y el principal antagonista de la película. Desde el principio se presenta como un consejero sabio y respetado dentro de la corte, pero poco a poco se revela que oculta ambiciones mucho más oscuras. Ben Kingsley aprovecha su amplia experiencia interpretativa para construir un villano complejo que combina inteligencia, manipulación y resentimiento. La actuación de Kingsley se caracteriza por su sutileza. En lugar de interpretar a un villano exagerado, opta por mostrar a un hombre calculador que utiliza la paciencia y la estrategia para alcanzar sus objetivos. Su personaje cree que el destino le ha negado injustamente el poder y está dispuesto a alterar la historia para conseguirlo. Gracias a la presencia y autoridad natural del actor, Nizam se convierte en una amenaza creíble y en un adversario digno para el héroe. Alfred Molina interpreta a Sheikh Amar, uno de los personajes más entretenidos de la película. Amar es un comerciante carismático, oportunista y extremadamente ingenioso que se cruza en el camino de Dastan y Tamina durante su viaje. Aunque inicialmente parece interesado únicamente en obtener beneficios personales, poco a poco demuestra que posee un sentido del honor más profundo de lo que aparenta. Molina aporta una gran dosis de humor al relato y sirve como contrapunto cómico frente a los momentos más tensos de la historia. La actuación de Molina destaca por su capacidad para equilibrar la comedia con la aventura. Muchas de las escenas protagonizadas por Sheikh Amar ofrecen momentos de alivio humorístico sin romper el tono general de la película. El personaje también desempeña un papel importante en la trama al ayudar a los protagonistas en situaciones difíciles y proporcionar información valiosa durante su misión. Gracias a la energía y el talento de Alfred Molina, Sheikh Amar se convierte en uno de los personajes secundarios más memorables. Steve Toussaint interpreta al príncipe Seso, el padre biológico de la princesa Tamina. Aunque su presencia en pantalla es relativamente limitada, su personaje tiene una gran importancia simbólica para la historia. Seso representa la tradición, la sabiduría y la responsabilidad de proteger los secretos de Alamut. A través de su actuación, Toussaint contribuye a reforzar el trasfondo histórico y espiritual que rodea a las arenas del tiempo. Richard Coyle interpreta a Tus, el hermano mayor de Dastan y heredero legítimo del trono persa. Tus es un líder militar decidido y un hombre profundamente comprometido con el deber. Sin embargo, también puede ser impulsivo y confiar demasiado en la información que recibe de quienes lo rodean. Richard Coyle retrata a un personaje honorable que intenta actuar en beneficio del imperio, aunque en ocasiones sus decisiones terminan favoreciendo involuntariamente los planes del villano. El trabajo de Coyle resulta importante porque permite mostrar las complejidades de la familia real persa. Tus no es un enemigo de Dastan, sino un hermano que se encuentra atrapado en una situación extremadamente difícil. La relación entre ambos personajes refleja temas como la lealtad familiar, la confianza y las consecuencias de los errores políticos. Gracias a la interpretación de Coyle, Tus aparece como una figura humana y creíble en lugar de un simple personaje secundario. Toby Kebbell interpreta a Garsiv, otro de los hermanos adoptivos de Dastan. Garsiv es un guerrero valiente y leal que participa activamente en las campañas militares del imperio. A diferencia de Tus, suele confiar más en sus instintos y demuestra una mayor disposición para escuchar diferentes puntos de vista. Toby Kebbell aporta intensidad y energía al personaje, convirtiéndolo en una presencia destacada durante las escenas de acción. La relación entre Garsiv y Dastan desempeña un papel importante en la narrativa. Ambos comparten experiencias de combate y mantienen un fuerte vínculo fraternal. Sin embargo, las acusaciones contra Dastan ponen a prueba esa relación y obligan a Garsiv a enfrentarse a decisiones difíciles.
Keble logra transmitir tanto la fortaleza física del personaje como sus conflictos emocionales, aportando profundidad a la historia. Ronald Pickup interpreta al rey Shahraman, gobernante de Persia y padre adoptivo de Dastan. Aunque aparece principalmente en la primera parte de la película, su personaje tiene una enorme influencia sobre toda la trama. Shahraman es retratado como un líder justo, compasivo y sabio que valora la nobleza por encima de la sangre. Fue él quien decidió adoptar a Dastan cuando era un niño huérfano, reconociendo en él cualidades excepcionales. La interpretación de Ronald Pickup aporta dignidad y autoridad al personaje. El afecto que demuestra hacia Dastan ayuda a establecer el vínculo emocional que impulsa gran parte de la historia posterior. La muerte de Shahraman constituye el acontecimiento que desencadena los principales conflictos de la película, por lo que el actor debía lograr que el público percibiera la importancia de esta figura desde sus primeras apariciones. Rhys Ritchie interpreta a Bis, un joven miembro del grupo de Sheikh Ammar. Aunque no ocupa un lugar central en la trama, el personaje participa en diversas escenas de aventura y aporta dinamismo al grupo de aliados que ayudan a los protagonistas. Su presencia contribuye a enriquecer el mundo de la película y a mostrar diferentes perspectivas dentro de la historia. Entre los personajes secundarios, también destacan varios actores encargados de interpretar a los peligrosos asesinos que trabajan para Nizam. Estos personajes aparecen en diferentes momentos de la película intentando capturar o eliminar a Dastan y Tamina. Aunque muchos de ellos tienen pocas líneas de diálogo, sus enfrentamientos con los protagonistas generan algunas de las secuencias de acción más espectaculares del filme. Los actores y especialistas involucrados en estas escenas realizaron complejas coreografías de combate que contribuyen al ritmo y la emoción de la historia. Uno de los aspectos más interesantes del reparto es la manera en que cada actor contribuye a la creación de un universo cinematográfico inspirado en la fantasía épica. La película exige que los intérpretes trabajen dentro de un contexto lleno de efectos visuales, escenarios monumentales y elementos mágicos. Esto requiere una gran capacidad de imaginación y adaptación, ya que muchas escenas fueron filmadas utilizando tecnología digital y decorados parciales que posteriormente serían completados mediante efectos especiales. El trabajo físico realizado por gran parte del reparto también merece reconocimiento. Las secuencias de persecuciones, saltos, combates con espada y acrobacias representan una parte esencial de la identidad visual de la película. Aunque muchos actores contaron con especialistas para determinadas maniobras peligrosas, varios de ellos participaron activamente en su preparación física y en la ejecución de numerosas escenas de acción. La interacción entre los diferentes miembros del elenco constituye otro de los puntos fuertes de la producción. La relación entre Dastan y Tamina aporta el componente emocional y romántico de la historia. El conflicto entre Dastan y Nizam impulsa la tensión dramática principal. Por su parte, personajes como Sheikh Ammar añaden humor y ligereza, mientras que figuras como Tus, Garciv y Shahraman ayudan a explorar temas relacionados con la familia, la lealtad y el poder. En conjunto, el reparto de Prince of Persia, The Sands of Time, desempeña un papel fundamental en el éxito de la película. Cada actor aporta características únicas a su personaje y contribuye a construir una aventura que combina acción, fantasía y emoción. Desde el heroísmo de Jake Gyllenhaal hasta la elegancia de Gemma Arterton, pasando por la intensidad de Ben Kingsley y el humor de Alfred Molina, el elenco consigue dar vida a una historia llena de magia, intriga y espectacularidad. Gracias a sus interpretaciones, los personajes resultan memorables y permiten que el público se involucre en la búsqueda de la verdad, la lucha contra la traición y la protección de las legendarias arenas del tiempo. Prince of Persia, The Sands of Time es una película de aventuras, fantasía y acción estrenada en 2010 que adapta libremente la popular serie de videojuegos del mismo nombre.
Dirigida por Mike Newell y producida por Jerry Bruckheimer, la película intenta trasladar a la gran pantalla la esencia de una de las franquicias más exitosas de los videojuegos de principios de los años 2000. Con un presupuesto elevado, escenarios espectaculares, abundantes efectos visuales y una historia basada en viajes temporales, el proyecto aspiraba a convertirse en una gran saga cinematográfica. Aunque finalmente no logró iniciar una franquicia duradera, sigue siendo una película que genera opiniones variadas entre los espectadores. Uno de los aspectos más destacados de la película es su capacidad para ofrecer entretenimiento constante. Desde los primeros minutos, la historia mantiene un ritmo dinámico que apenas da espacio para el aburrimiento. Las persecuciones por tejados, las secuencias de combate, los saltos imposibles y las escenas de aventura recuerdan constantemente al material original de los videojuegos. La película entiende que una de las principales razones por las que el público se acerca a una historia como esta es la búsqueda de emoción y espectáculo visual, y en ese sentido cumple bastante bien con su objetivo. La trama gira alrededor de una daga mágica capaz de manipular el tiempo, un concepto que añade un elemento original dentro del género de aventuras. Aunque los viajes en el tiempo han sido utilizados en numerosas películas, aquí se presentan de una forma accesible y entretenida. El mecanismo de retroceder algunos segundos para corregir errores funciona tanto como recurso narrativo como herramienta visual. Esto permite crear secuencias de acción interesantes donde el protagonista puede evitar peligros, corregir decisiones equivocadas y descubrir información que de otra manera permanecería oculta. Uno de los mayores logros de la película es su aspecto visual. Los escenarios inspirados en la antigua Persia están recreados con gran detalle y ofrecen una sensación de grandeza épica. Los palacios, desiertos, fortalezas y ciudades transmiten la impresión de un mundo vasto y lleno de historia. La dirección artística se esfuerza por construir una atmósfera exótica y fantástica que resulta atractiva para el espectador. Incluso años después de su estreno, muchas de sus localizaciones siguen luciendo impresionantes. La fotografía también merece reconocimiento. La película utiliza una amplia gama de colores cálidos que ayudan a reforzar el ambiente desértico y aventurero. Las escenas diurnas aprovechan la intensidad de la luz natural para resaltar la majestuosidad de los paisajes, mientras que las secuencias nocturnas utilizan sombras y contrastes para aumentar la tensión dramática. Todo ello contribuye a crear una experiencia visual agradable y coherente con el tono de la historia. En cuanto a los efectos especiales, la película ofrece resultados generalmente sólidos. Las arenas del tiempo, la daga mágica y las secuencias relacionadas con la manipulación temporal están representadas mediante efectos visuales que, para la época, resultaban bastante impresionantes. Aunque algunos detalles pueden parecer menos sofisticados vistos desde la perspectiva actual, la mayoría de los efectos siguen funcionando adecuadamente y ayudan a mantener la credibilidad del mundo fantástico que presenta la película. Sin embargo, algunos espectadores han señalado que el actor no encaja completamente con la imagen tradicional que muchos tenían del personaje del videojuego. Esta crítica surgió especialmente en el momento del estreno y estuvo relacionada con las diferencias entre la adaptación cinematográfica y el material original. Aún así, si se evalúa únicamente la actuación dentro de la película, su interpretación resulta competente y cumple con las necesidades de la historia. Gemma Arterton aporta elegancia y fortaleza al personaje de Tamina. Su papel evita caer completamente en el estereotipo de la princesa pasiva que espera ser rescatada. Tamina participa activamente en los acontecimientos, toma decisiones importantes y posee conocimientos esenciales para el desarrollo de la trama. La actriz logra construir una protagonista femenina que complementa adecuadamente al héroe sin quedar eclipsada por él.
La química entre los dos personajes principales funciona razonablemente bien. La relación romántica se desarrolla de manera gradual y sirve para humanizar la historia. Aunque no alcanza el nivel de algunas de las grandes parejas del cine de aventuras, proporciona suficientes momentos emocionales para que el público se interese por el destino de ambos personajes. Ben Kingsley, por su parte, ofrece una actuación sólida como Nizam, el antagonista principal. Su experiencia interpretando personajes complejos le permite construir un villano que no depende únicamente de la maldad evidente, sino también de la manipulación psicológica y la ambición personal. Aunque algunos aspectos de sus motivaciones pueden resultar predecibles, Kingsley aporta suficiente presencia y autoridad para convertirlo en una amenaza creíble. Alfred Molina es otro de los puntos fuertes de la película. Su personaje introduce humor en una historia que podría haber sido excesivamente seria. Muchas de las escenas protagonizadas por él ayudan a equilibrar el tono general y ofrecen momentos divertidos que alivian la tensión acumulada durante las secuencias más dramáticas. Su actuación demuestra una vez más su capacidad para destacar incluso en papeles secundarios. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la manera en que combina diferentes géneros. No se limita a hacer una historia de acción convencional. También incorpora elementos de fantasía, misterio, romance, aventura clásica e incluso ciertas dosis de comedia. Esta mezcla permite que distintos tipos de espectadores encuentren algo atractivo dentro de la narrativa. Sin embargo, la película no está exenta de defectos. Uno de los problemas más mencionados es que la historia sigue una estructura relativamente predecible. Muchos de los giros argumentales pueden anticiparse con cierta facilidad, especialmente para quienes están acostumbrados al cine de aventuras. La identidad del principal conspirador y algunos de los acontecimientos finales no resultan particularmente sorprendentes. Otro punto discutible es el desarrollo de ciertos personajes secundarios. Aunque el protagonista recibe suficiente atención para evolucionar a lo largo de la historia, algunos personajes importantes no disponen del tiempo necesario para alcanzar una profundidad comparable. Esto provoca que determinadas relaciones y conflictos emocionales no tengan todo el impacto que podrían haber tenido con un mayor desarrollo. La duración de la película también genera opiniones divididas. Algunos espectadores consideran que el ritmo rápido ayuda a mantener el interés durante toda la historia. Otros creen que ciertas secuencias podrían haberse desarrollado con más calma para permitir una mejor exploración de los personajes y del mundo presentado. No obstante, la mayoría coincide en que la película evita sentirse excesivamente lenta o pesada. Desde el punto de vista de la adaptación, las opiniones son especialmente variadas. Los aficionados más fieles a los videojuegos suelen señalar diferencias importantes respecto al material original. Algunos cambios en la personalidad de los personajes, la narrativa y ciertos elementos del universo de la saga fueron recibidos con críticas por parte de una sección de los seguidores. Sin embargo, quienes ven la película como una obra independiente suelen valorarla de manera más positiva. Es importante recordar que adaptar un videojuego al cine siempre implica desafíos considerables. Los videojuegos permiten que el jugador participe activamente en la historia, mientras que una película debe condensar toda la experiencia en un formato narrativo más tradicional. En este sentido, Prince of Persia: The Sands of Time consigue capturar parte del espíritu aventurero y acrobático que hizo popular a la franquicia, aunque inevitablemente realiza modificaciones para adaptarse al lenguaje cinematográfico. La banda sonora contribuye significativamente a la atmósfera de la película. La música combina elementos orquestales con influencias inspiradas en las culturas de Oriente Medio, ayudando a reforzar la sensación de aventura épica. Durante las escenas de acción, la partitura aporta intensidad y emoción, mientras que en los momentos más íntimos adopta un tono más suave y reflexivo. Otro aspecto positivo es que la película resulta accesible para una amplia variedad de públicos. No es necesario conocer los videojuegos para comprender la historia o disfrutar de la experiencia.
La narrativa proporciona suficiente información para que cualquier espectador pueda seguir los acontecimientos sin dificultad. Esto la convierte en una opción adecuada tanto para aficionados a la franquicia como para quienes simplemente buscan una aventura entretenida. Desde una perspectiva puramente cinematográfica, la película puede considerarse una producción sólida, aunque no extraordinaria. No alcanza el nivel de las obras maestras del género de aventuras, pero tampoco merece algunas de las críticas extremadamente negativas que recibió en ciertos momentos. Se encuentra en una posición intermedia. Una película competente, visualmente atractiva y entretenida, aunque con limitaciones narrativas y personajes que podrían haber sido más profundos. Un factor que ha beneficiado a la película con el paso del tiempo es el cambio en las expectativas del público. Durante su estreno, muchos espectadores esperaban el inicio de una franquicia revolucionaria comparable a las grandes sagas de fantasía de la época. Al no cumplir completamente esas expectativas, algunas valoraciones fueron especialmente severas. Sin embargo, vista años después como una aventura independiente, resulta más fácil apreciar sus virtudes y disfrutarla por lo que realmente ofrece. Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta depende del tipo de experiencia que busque cada espectador. Si alguien espera una historia profunda, innovadora y emocionalmente compleja, probablemente encontrará ciertas limitaciones. La película no pretende ser un drama filosófico ni una obra maestra narrativa. Su principal objetivo es entretener mediante la acción, la aventura y la fantasía. Por otro lado, si se busca una película divertida, con buenas secuencias de acción, escenarios impresionantes, efectos visuales atractivos y una historia fácil de seguir, Prince of Persia: The Sands of Time cumple bastante bien. Es especialmente recomendable para quienes disfrutan de las aventuras clásicas, las historias de héroes enfrentados a conspiraciones y los relatos que combinan elementos históricos con fantasía sobrenatural. En conclusión, Prince of Persia: The Sands of Time es una película entretenida que ofrece exactamente lo que promete. Una aventura épica repleta de acción, magia, viajes en el tiempo y personajes carismáticos. Aunque presenta algunas debilidades en su guión y no alcanza todo el potencial que podría haber tenido, sigue siendo una experiencia agradable para los amantes del cine de aventuras. No es una obra imprescindible, pero tampoco es una película que deba ignorarse. Para quienes disfrutan de este tipo de historias, definitivamente merece una oportunidad y puede proporcionar 2 horas de entretenimiento sólido y espectacular. Prince of Persia: The Sands of Time 2010 es una película que depende en gran medida de los efectos visuales y del CGI para construir su mundo fantástico. Al tratarse de una adaptación de un videojuego ambientado en una versión mítica de la antigua Persia, la producción necesitaba recrear paisajes, ciudades, criaturas y fenómenos sobrenaturales que no podían existir en la realidad. Por ello, el trabajo de los estudios de efectos visuales fue esencial para dar vida a la historia, especialmente en la representación de las arenas del tiempo, las grandes secuencias de acción y los entornos monumentales. Uno de los elementos más importantes del CGI en la película es la creación de las arenas del tiempo. Estas arenas no son simplemente un efecto visual decorativo, sino el núcleo de toda la narrativa. Se representan como partículas doradas brillantes que se comportan como un fluido mágico capaz de fluir, expandirse y reaccionar a las acciones de los personajes. Los artistas de efectos visuales tuvieron que diseñar un sistema complejo de simulación de partículas para que las arenas no parecieran polvo estático, sino una fuerza viva con movimiento orgánico. El resultado es una sustancia visualmente hipnótica que transmite tanto belleza como peligro. La daga del tiempo es otro elemento central que depende del CGI para su funcionamiento narrativo. Cuando el protagonista activa su mecanismo, se desencadena un efecto visual de retroceso temporal que combina distorsión del entorno,
inversión del movimiento y reconstrucción de la escena. Este efecto no solo muestra el viaje en el tiempo, sino que también ayuda al espectador a comprender lo que está ocurriendo sin necesidad de explicaciones complejas. El diseño visual del retroceso temporal utiliza capas de imágenes invertidas, partículas flotantes y descomposición progresiva del entorno, lo que crea una sensación de desorientación controlada. Las secuencias de acción son otro punto clave donde el CGI desempeña un papel fundamental. Muchas de las acrobacias realizadas por el personaje principal están inspiradas en el estilo del videojuego, donde los movimientos son rápidos, fluidos y casi imposibles en la realidad. Para lograr esto en la película, los especialistas en efectos visuales combinaron rodajes con dobles de acción y animación digital. En varias escenas, los entornos fueron parcialmente reconstruidos digitalmente para permitir saltos entre edificios, carreras por tejados y caídas controladas que desafían la física real. Uno de los ejemplos más llamativos es la secuencia de la huida por la ciudad de Alamut. En esta escena, el entorno urbano se extiende mucho más allá de los decorados físicos construidos para la película. La mayor parte de los tejados, calles y estructuras visibles en pantalla fueron generados digitalmente para crear una ciudad mucho más extensa y vertical. Esto permitió diseñar persecuciones más dinámicas, con múltiples niveles de altura y rutas alternativas que aumentan la sensación de peligro y velocidad. El desierto es otro entorno donde el CGI juega un papel importante. Aunque se rodaron escenas en localizaciones reales, muchas de las tormentas de arena, extensiones del paisaje y efectos atmosféricos fueron añadidos digitalmente en postproducción. Las tormentas de arena, en particular, fueron creadas mediante simulaciones complejas que imitan el comportamiento del viento y las partículas en movimiento. Estas tormentas no solo sirven como fondo visual, sino que también afectan la narrativa al dificultar la visibilidad y aumentar la tensión en momentos clave. Los palacios y templos de la película son un ejemplo destacado de integración entre escenarios reales y CGI. Se construyeron estructuras físicas parciales, pero la mayoría de los edificios fueron completados digitalmente para darles una escala monumental. Esto permitió representar una versión idealizada y exagerada de la antigua Persia, con arquitectura gigantesca, columnas interminables y decoraciones detalladas que serían imposibles de construir físicamente. El uso de matte painting digital también contribuyó a ampliar los horizontes visuales de las ciudades. Otro aspecto importante es la representación del reloj de arena de las arenas del tiempo. Este objeto es uno de los elementos visuales más complejos de la película. Su diseño combina geometría monumental con simulaciones de partículas en movimiento constante. Las arenas que caen dentro del reloj no se comportan como arena normal, sino como una sustancia mágica que emite luz y reacciona a su entorno. Para crear este efecto, los artistas utilizaron simulaciones físicas avanzadas, junto con iluminación dinámica, para que las partículas reflejaran y refractaran la luz de manera realista. Las criaturas y enemigos de la película también dependen parcialmente del CGI, especialmente en las escenas de combate más complejas. Aunque la mayoría de los personajes humanos fueron interpretados por actores reales, algunos movimientos imposibles o impactos extremos fueron reforzados digitalmente. Esto incluye correcciones de movimiento, ampliación de acrobacias y generación de duplicados digitales del personaje principal para escenas donde el cuerpo humano debía realizar acciones fuera de los límites físicos normales. Uno de los retos más importantes del equipo de efectos visuales fue mantener la coherencia entre los elementos reales y los digitales. Para lograrlo, se utilizaron técnicas avanzadas de iluminación global que permitían que los objetos CGI reaccionaran de forma consistente a la luz del entorno real. También se emplearon cámaras virtuales que imitaban el movimiento de las cámaras físicas para que la integración entre ambos mundos fuera lo más natural posible.
Esto fue especialmente importante en las escenas de acción rápida, donde el movimiento constante podía revelar imperfecciones en los efectos digitales. El efecto de retroceso temporal, activado por la daga, es probablemente el más complejo desde el punto de vista técnico. Este efecto no solo invierte el movimiento de los objetos, sino que también reconstruye progresivamente el entorno. Para lograrlo, los artistas utilizaron una combinación de grabación en múltiples capas, simulación de partículas y animación inversa. El objetivo era crear la sensación de que el mundo se deshace y se recompone al mismo tiempo, lo que refuerza la idea de que el tiempo no es lineal en ese momento. La iluminación juega un papel esencial en la percepción del CGI en la película. Las arenas del tiempo emiten una luz dorada característica que se convierte en un elemento visual constante a lo largo de la historia. Esta iluminación no solo sirve para destacar el aspecto mágico del objeto, sino también para guiar la atención del espectador en escenas con mucha información visual. Además, la luz interactúa con los personajes y el entorno, creando reflejos y sombras que aumentan la sensación de realismo. En las escenas nocturnas, el CGI se utiliza para reforzar la atmósfera sin sobrecargar la imagen. En lugar de mostrar efectos excesivamente brillantes, se opta por una integración más sutil donde la magia aparece como un resplandor suave en la oscuridad. Esto ayuda a mantener el equilibrio entre lo fantástico y lo creíble, evitando que la película pierda su coherencia visual. Otro aspecto interesante del trabajo de CGI es la simulación del agua y otros elementos naturales. Aunque la película no se centra principalmente en el agua, algunas escenas incluyen fuentes, lluvia ligera o efectos de humedad en el entorno. Estos elementos fueron creados con simulaciones físicas que imitan el comportamiento real de los líquidos, lo que contribuye a la sensación general de realismo dentro de un mundo fantástico. El diseño de los personajes digitales también incluye ajustes sutiles en expresiones faciales y movimientos corporales. En ciertas escenas de acción, los rostros de los actores fueron ligeramente modificados para intensificar emociones o mejorar la claridad de la expresión. Aunque estos cambios no son siempre perceptibles de manera consciente, ayudan a transmitir mejor la tensión emocional de los momentos clave. La película también utiliza extensivamente el concepto de extensión digital del set, donde los decorados físicos se amplían mediante CGI. Esto permite filmar en espacios relativamente pequeños y transformarlos en vastos paisajes épicos. Por ejemplo, una sala interior puede convertirse en un templo gigantesco gracias a la adición de columnas, techos elevados y fondos digitales. Esta técnica fue fundamental para mantener el equilibrio entre producción física y efectos digitales. El trabajo de postproducción fue extremadamente detallado, ya que cada escena con CGI debía integrarse perfectamente con el material filmado en vivo. Los artistas ajustaron colores, sombras, partículas y movimientos para asegurar que todo encajara de manera coherente, incluso pequeños detalles como polvo en el aire, reflejos en superficies metálicas y distorsiones de calor en el desierto fueron añadidos digitalmente para aumentar la inmersión. En términos generales, los efectos visuales de Prince of Persia, The Sands of Time, representan un esfuerzo ambicioso por construir un mundo de fantasía creíble y dinámico. Aunque algunos efectos pueden parecer ligeramente envejecidos según los estándares actuales, especialmente en comparación con producciones más recientes, en su momento fueron considerados sólidos y técnicamente avanzados. La película demuestra un uso intensivo del CGI no solo como herramienta decorativa, sino como parte integral de la narrativa y la acción. En conclusión, el VFX y CGI de Prince of Persia, The Sands of Time, no solo sirven para embellecer la película, sino que son fundamentales para su identidad visual y narrativa. Desde las arenas del tiempo hasta las ciudades monumentales y las secuencias de acción acrobática,
Cada elemento digital contribuye a crear un universo fantástico coherente. Aunque la película no depende exclusivamente de la tecnología, sí la utiliza como una extensión natural de su historia, logrando un equilibrio entre lo real y lo imposible que define toda la experiencia cinematográfica. Prince of Persia, The Sands of Time, 2010, fue una producción de gran presupuesto respaldada por Disney y Jerry Bruckheimer Films, diseñada para convertirse en una franquicia cinematográfica basada en el popular videojuego de Ubisoft. A pesar de sus ambiciones comerciales, su desempeño en taquilla fue mixto y no logró alcanzar las expectativas necesarias para consolidar una saga. El análisis de su recaudación y su posterior recorrido en formatos domésticos muestra una historia de grandes inversiones, resultados moderados y una vida comercial prolongada gracias a ventas posteriores. La película llegó a los cines con un presupuesto de producción muy elevado, estimado en alrededor de $150 millones, sin contar gastos de marketing y distribución. Este tipo de inversión exigía una recaudación global significativamente alta para ser considerada un éxito comercial. La estrategia de Disney era clara: convertir la película en el inicio de una franquicia al estilo de otras grandes sagas de aventuras, aprovechando la popularidad del videojuego y el atractivo del género de fantasía épica. En su estreno en cines, la película tuvo un lanzamiento global amplio, con presencia en mercados clave como Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Sin embargo, su recepción inicial en la taquilla estadounidense fue inferior a lo esperado. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película logró situarse en el primer puesto, pero con una recaudación que no alcanzó niveles de gran éxito comparables con otras superproducciones de la época. Este inicio moderado ya indicaba que la película tendría dificultades para cumplir las expectativas más altas del estudio. En el mercado norteamericano, la recaudación total se mantuvo por debajo de lo necesario para recuperar la inversión solo con ventas domésticas. Aunque logró mantenerse en cartelera durante varias semanas, la caída progresiva en taquilla mostró que el interés del público no se sostenía a largo plazo en el mismo nivel que otras películas de aventuras contemporáneas. Esto obligó a depender en gran medida del rendimiento internacional para equilibrar los resultados financieros. El mercado internacional fue, de hecho, la principal fuente de ingresos de la película. En regiones como Europa, Asia y América Latina, Prince of Persia, The Sands of Time tuvo una recepción más favorable en términos de asistencia. En algunos países, el atractivo visual, la acción constante y el estilo de fantasía ayudaron a impulsar la taquilla. El público internacional respondió mejor al tono de aventura exótica de la película, lo que permitió que la recaudación global aumentara de manera significativa. A nivel mundial, la película logró superar los $300 millones en recaudación total. Aunque esta cifra puede parecer alta en términos absolutos, en el contexto de una producción con un presupuesto elevado y fuertes gastos de marketing, no fue suficiente para considerarla un gran éxito financiero. En la industria cinematográfica, una película de este calibre suele necesitar superar ampliamente su presupuesto para generar beneficios significativos, y en este caso el margen de ganancia fue limitado. Uno de los factores que influyó en el rendimiento de taquilla fue la competencia en el momento de su estreno. La película se enfrentó a otros lanzamientos importantes del año, lo que redujo su impacto en ciertos mercados. Además, la recepción crítica tuvo un efecto mixto en la percepción del público. Aunque no fue una película mal recibida en términos generales de entretenimiento, las críticas señalaron problemas en el guión y en la fidelidad a la adaptación del videojuego, lo que afectó parcialmente su impulso comercial. Otro aspecto relevante fue la expectativa previa al estreno. Al tratarse de una producción de alto perfil basada en una franquicia de videojuegos muy conocida, se esperaba que la película iniciara una nueva serie de adaptaciones exitosas.
Sin embargo, la respuesta del público no alcanzó el nivel de entusiasmo necesario para justificar secuelas inmediatas. Esto provocó que los planes de expansión de la franquicia quedaran en suspenso indefinido. En cuanto al rendimiento a largo plazo, la película encontró una segunda vida en el mercado de medios domésticos. Tras su paso por los cines, fue lanzada en formatos físicos como DVD y Blu-ray, además de versiones digitales en plataformas de distribución. Estos lanzamientos permitieron que la película continuara generando ingresos después de su ciclo teatral. En muchos casos, este tipo de películas de aventura logran un rendimiento considerable en ventas domésticas, especialmente entre los fanáticos del género y del material original. El lanzamiento en DVD incluyó versiones estándar con la película principal y algunos contenidos adicionales, como escenas eliminadas, comentarios de producción y material detrás de cámaras. Estos extras ofrecieron a los espectadores una visión más detallada del proceso de creación de la película, incluyendo el trabajo de los actores, los efectos visuales y el diseño de producción. El formato DVD fue especialmente importante en ese momento, ya que todavía era uno de los principales medios de consumo doméstico. Posteriormente, la edición en Blu-ray mejoró la experiencia visual al ofrecer una mayor calidad de imagen y sonido. Dado que la película depende en gran medida de sus efectos visuales y escenarios espectaculares, el formato de alta definición permitió apreciar mejor el trabajo de CGI, la fotografía y la dirección artística. Muchos espectadores consideraron que la película funcionaba mejor en casa, donde podían disfrutar con mayor detalle de sus elementos visuales sin las distracciones del entorno cinematográfico. El mercado digital también jugó un papel importante en la vida comercial de la película. Con el crecimiento de las plataformas de alquiler y compra digital, Prince of Persia: The Sands of Time siguió generando ingresos a lo largo de los años posteriores a su estreno. Este tipo de distribución permitió que nuevas audiencias descubrieran la película incluso mucho después de su paso por los cines, contribuyendo a mantener su relevancia en el catálogo de Disney. En televisión, la película también tuvo una amplia difusión a través de canales de entretenimiento y cine. Las emisiones televisivas ayudaron a reforzar su presencia en el mercado doméstico, especialmente en regiones donde el acceso a formatos físicos o digitales era más limitado. Este tipo de distribución secundaria es habitual en películas de gran presupuesto, ya que permite extender su ciclo de vida comercial durante varios años. A pesar de no haber sido un éxito rotundo en taquilla, la película logró recuperar una parte significativa de su inversión gracias a la combinación de ingresos internacionales, ventas domésticas y distribución digital. Sin embargo, los márgenes de beneficio no fueron lo suficientemente altos como para justificar una secuela inmediata. Esto contrastó con las expectativas iniciales del estudio, que había considerado la posibilidad de convertir la historia en una franquicia cinematográfica. El análisis de su rendimiento también muestra la importancia del contexto del mercado cinematográfico de la época. En 2010, las adaptaciones de videojuegos aún no tenían un historial consistente de éxito en el cine, lo que generaba cierta cautela entre el público general. Aunque la película ofrecía una experiencia visual sólida, no logró romper completamente la barrera de escepticismo que rodeaba a este tipo de adaptaciones. Prince of Persia: The Sands of Time, 2010. Es una película de aventuras y fantasía que ha generado opiniones divididas desde su estreno. Mientras algunos espectadores la consideran una producción entretenida y visualmente atractiva, otros la critican por sus decisiones narrativas y su adaptación del videojuego original. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué la película ha mantenido una recepción mixta a lo largo del tiempo y cómo se posiciona dentro del género de aventuras. Uno de los principales puntos positivos de la película es su fuerte componente visual. Desde el inicio, la producción destaca por sus escenarios amplios, su diseño de producción detallado y su ambientación inspirada en una versión fantástica del antiguo imperio persa. Los palacios, desiertos y ciudades están construidos con gran ambición estética,
lo que ayuda a crear un mundo cinematográfico inmersivo. La combinación de sets reales con CGI permite representar un universo más grande y espectacular de lo que sería posible en una producción puramente física. Otro aspecto positivo es el ritmo de la película. La historia avanza de manera constante, con pocas pausas prolongadas, lo que mantiene el interés del espectador. Las secuencias de acción están distribuidas a lo largo del metraje de forma equilibrada, evitando que la narrativa se vuelva monótona. Esto hace que la película funcione bien como entretenimiento ligero, especialmente para quienes buscan una experiencia de aventuras sin excesiva complejidad. Las escenas de acción son también uno de los puntos más fuertes del filme. Inspiradas en el estilo acrobático del videojuego, incluyen persecuciones, saltos imposibles, combates con espada y enfrentamientos dinámicos. Estas secuencias están coreografiadas con energía y creatividad, lo que aporta emoción constante. El uso del entorno como parte del combate, como tejados, columnas y estructuras elevadas, contribuye a que las escenas sean visualmente atractivas y variadas. El uso del concepto de los viajes en el tiempo a través de la daga es otro elemento positivo. Aunque no es una idea completamente nueva en el cine, su implementación en la película resulta accesible y fácil de entender. La posibilidad de retroceder unos segundos para corregir errores añade una capa interesante a las escenas de acción, permitiendo que el protagonista experimente diferentes resultados y aumentando la tensión en situaciones críticas. En cuanto a la interpretación del elenco, uno de los puntos positivos es la actuación de Jake Gyllenhaal como Dastan. Su interpretación aporta energía, carisma y presencia física al personaje. Logra transmitir tanto la faceta heroica como el lado emocional del protagonista, especialmente en los momentos de conflicto y traición. Su compromiso con las escenas de acción también contribuye a la credibilidad del personaje dentro del mundo fantástico de la película. Gemma Arterton, en el papel de Tamina, también aporta un punto positivo importante. Su personaje no se limita a ser un interés romántico pasivo, sino que tiene un papel activo en la historia. Tamina posee conocimientos clave sobre las arenas del tiempo y toma decisiones importantes a lo largo de la trama. La actriz logra darle fuerza y determinación, equilibrando elegancia y carácter. Otro punto favorable es la presencia de Alfred Molina como Sheikh Amar. Su interpretación añade humor y ligereza a la historia, evitando que la película se vuelva demasiado seria. Sus escenas aportan momentos de descanso dentro de la acción constante, y su personaje evoluciona de forma interesante, desde un oportunista hasta un aliado útil. Este equilibrio tonal es importante para mantener la variedad emocional de la película. El diseño del mundo y la dirección artística también son aspectos muy valorados. La película crea una versión estilizada y exótica de Persia que mezcla elementos históricos con fantasía. Este enfoque no busca la precisión histórica, sino la creación de un universo de aventuras. Los detalles arquitectónicos, vestuarios y paisajes contribuyen a una identidad visual coherente y atractiva. Sin embargo, a pesar de estos puntos positivos, la película también presenta varios aspectos negativos que han sido ampliamente discutidos. Uno de los principales problemas es su guión relativamente predecible. La historia sigue una estructura clásica de héroe acusado injustamente que debe limpiar su nombre mientras descubre una conspiración mayor. Aunque esta fórmula es efectiva, no ofrece grandes sorpresas narrativas para espectadores acostumbrados al género. Otro punto débil es el desarrollo limitado de algunos personajes secundarios. Aunque el protagonista y la heroína tienen suficiente atención, otros personajes importantes no reciben el mismo nivel de profundidad. Esto hace que ciertas relaciones y conflictos pierdan impacto emocional.
Algunos personajes aparecen más como funciones narrativas que como individuos completamente desarrollados. La fidelidad al videojuego original es otro aspecto que generó críticas. Muchos fanáticos esperaban una adaptación más cercana al material original, pero la película realiza cambios significativos en la historia, los personajes y el tono. Estas modificaciones provocaron decepción en parte del público, especialmente entre quienes conocían la franquicia desde sus inicios. Aunque la adaptación intenta funcionar como una obra independiente, la comparación con el videojuego afectó su recepción. También se ha señalado que el romance entre los protagonistas, aunque funcional, no siempre se desarrolla con suficiente profundidad emocional. La relación avanza de manera relativamente rápida debido al ritmo de la película, lo que limita la exploración de sus sentimientos. Aunque existe química entre los actores, algunos espectadores consideran que el vínculo podría haber sido más fuerte con un desarrollo más pausado. En el aspecto visual, aunque el CGI es generalmente sólido, algunos efectos han envejecido con el tiempo. Ciertas escenas digitales pueden parecer menos realistas según los estándares actuales, especialmente en comparación con producciones más modernas. Sin embargo, es importante considerar que para su época los efectos eran técnicamente competitivos. Otro problema señalado es el tono irregular en algunos momentos. La película intenta equilibrar acción, drama, romance y comedia, pero en ocasiones estos elementos no se integran de forma completamente fluida. La transición entre momentos serios y escenas humorísticas puede resultar algo abrupta, lo que afecta ligeramente la cohesión general. La construcción del villano, interpretado por Ben Kingsley, aunque competente, también ha sido criticada por ser relativamente predecible. Su motivación basada en la ambición y el resentimiento es clara, pero no especialmente innovadora dentro del género. Aunque su interpretación es sólida, el personaje no alcanza un nivel de complejidad especialmente profundo. Otro punto negativo es que algunos espectadores consideran que la película no aprovecha completamente su potencial. El universo de Prince of Persia tiene una gran riqueza en términos de historia y mitología, pero la película opta por una narrativa relativamente simple y directa. Esto hace que algunos elementos del mundo se sientan poco explorados o superficiales. La duración y el ritmo, aunque generalmente positivos, también pueden ser un problema para ciertos espectadores. Al priorizar la acción constante, la película deja poco espacio para la reflexión o el desarrollo más pausado de la trama. Esto puede hacer que algunos momentos importantes pierdan impacto emocional. En términos de impacto cultural, otro aspecto negativo es que la película no logró consolidarse como el inicio de una franquicia, a pesar de sus intenciones iniciales. Esto se debió en parte a su rendimiento moderado y a la recepción mixta del público. Como resultado, la historia quedó como una entrega única en lugar de expandirse en secuelas. A pesar de estos defectos, es importante señalar que muchos de los aspectos negativos no impiden que la película sea disfrutable. Su enfoque principal está en el entretenimiento, y en ese sentido cumple con su objetivo para una gran parte del público. Los problemas de guión o profundidad narrativa no afectan necesariamente la experiencia visual y de acción. En conclusión, Prince of Persia: The Sands of Time es una película con una combinación clara de fortalezas y debilidades. Sus puntos positivos incluyen su impresionante diseño visual, sus escenas de acción dinámicas, su ritmo entretenido y las interpretaciones carismáticas del elenco principal. Sus puntos negativos se centran principalmente en su guión predecible, el desarrollo limitado de algunos personajes, la adaptación libre del videojuego y ciertos problemas de cohesión tonal. En última instancia, la valoración de la película depende del tipo de experiencia que busque el espectador. Para quienes desean una aventura visual llena de acción y fantasía, la película ofrece una experiencia satisfactoria,
Para quienes buscan una narrativa más profunda, innovadora o fiel al material original, puede resultar algo decepcionante. Aún así, sigue siendo una obra representativa del cine de aventuras de su época, con méritos claros y limitaciones evidentes. Prince of Persia, The Sands of Time, 2010, es una superproducción de aventuras dirigida por Mike Newell y basada en un guión desarrollado por un equipo de escritores encabezado por Boaz Jackin, Doug Miro y Carlo Bernard. La película forma parte del intento de Disney y Jerry Bruckheimer Films de adaptar grandes franquicias de videojuegos al cine con un enfoque de acción épica y espectáculo visual. Tanto el director como los guionistas desempeñaron un papel fundamental en la transformación del material original en una historia cinematográfica accesible para el público general, aunque el resultado final generó opiniones diversas sobre su fidelidad y ejecución narrativa. Mike Newell, el director de la película, es un cineasta británico con una trayectoria variada que incluye dramas, comedias y grandes producciones. Antes de dirigir Prince of Persia, ya había alcanzado reconocimiento internacional por su trabajo en películas como Four Weddings and a Funeral y, especialmente, Harry Potter and the Goblet of Fire. Esta última fue una producción de gran escala que demostró su capacidad para manejar universos fantásticos, efectos visuales complejos y múltiples líneas narrativas. Esa experiencia fue uno de los factores principales por los que fue elegido para dirigir una película tan ambiciosa como Prince of Persia. El estilo de dirección de Mike Newell en esta película se caracteriza por un equilibrio entre la narrativa clásica de aventuras y la espectacularidad visual moderna. Su enfoque no se centra únicamente en la acción, sino también en la construcción de personajes dentro de un entorno épico. Sin embargo, al mismo tiempo, la película mantiene un ritmo ágil y dinámico, lo que refleja su intención de crear una experiencia entretenida más que profundamente introspectiva. Newell buscó que la historia fuera accesible para una audiencia amplia, evitando complicaciones narrativas excesivas. Uno de los principales desafíos del director fue trasladar al cine la esencia de un videojuego conocido por su jugabilidad basada en acrobacias, exploración y manipulación del tiempo. En lugar de intentar replicar exactamente la experiencia interactiva, Newell optó por reinterpretarla como una narrativa cinematográfica lineal. Esto implicó adaptar el ritmo del juego a una estructura de 3 actos tradicional, donde el protagonista evoluciona desde un joven impulsivo hasta un héroe maduro que comprende las consecuencias de sus acciones. En términos de dirección visual, Mike Newell trabajó estrechamente con los departamentos de efectos especiales, diseño de producción y fotografía para crear una versión estilizada del antiguo imperio persa. Su objetivo era construir un mundo que resultara exótico, vibrante y lleno de vida, sin preocuparse estrictamente por la precisión histórica. La dirección artística refleja esta decisión, con ciudades monumentales, paisajes desérticos expansivos y palacios diseñados para transmitir grandeza y fantasía. Newell también prestó atención al desarrollo emocional de los personajes, especialmente en la relación entre Dastan y Tamina. Aunque la película está llena de acción, el director intentó incluir momentos de calma donde los personajes pudieran interactuar y desarrollar su vínculo. Estas escenas buscan equilibrar la intensidad de las secuencias de combate con un núcleo emocional que sostenga la historia. Sin embargo, algunos críticos señalaron que el ritmo acelerado limitó la profundidad de estas interacciones. Otro aspecto importante del trabajo del director fue la coordinación de las escenas de acción. Muchas de estas secuencias requerían una combinación compleja de coreografías físicas, dobles de riesgo y efectos digitales. Newell supervisó la integración de estos elementos para garantizar que las escenas fueran coherentes y visualmente impactantes. El uso de cámaras en movimiento rápido, ángulos dinámicos y montaje ágil refleja su intención de transmitir energía constante durante toda la película. En cuanto al guión, Prince of Persia, The Sands of Time fue desarrollado por un equipo de escritores.
lo que es habitual en producciones de gran presupuesto. El guión pasó por múltiples etapas de reescritura antes de llegar a su versión final. Boaz Yakin, Doc Miro y Carlo Bernard fueron los principales responsables de estructurar la historia, aunque otros guionistas también contribuyeron en diferentes fases del proceso creativo. El trabajo de los guionistas consistió en transformar un videojuego sin una narrativa lineal fija en una historia cinematográfica coherente. Esto implicó seleccionar elementos clave del universo original y reorganizarlos en una trama estructurada con principio, desarrollo y conclusión. Uno de los principales desafíos fue adaptar la mecánica del juego, especialmente la capacidad de rebobinar el tiempo, a un recurso narrativo comprensible para el cine. Los guionistas decidieron utilizar la daga del tiempo como eje central de la historia. Este objeto no solo actúa como elemento mágico, sino también como motor narrativo que impulsa la acción y los conflictos. A través de la daga se introduce el concepto de manipulación temporal que permite al protagonista corregir errores y alterar brevemente los acontecimientos. Este recurso fue diseñado para traducir la experiencia interactiva del videojuego en una forma cinematográfica. La estructura del guión sigue un modelo clásico de aventura. Un héroe es acusado injustamente, debe huir, descubre una conspiración mayor y finalmente enfrenta al verdadero villano. Esta estructura permite mantener claridad narrativa y facilitar la comprensión del público. Aunque algunos consideran que esta fórmula es predecible, también es efectiva para una historia de acción y fantasía. El desarrollo de personajes en el guión se centra principalmente en Dastan, quien pasa por un proceso de crecimiento personal. Los guionistas construyeron su arco narrativo alrededor de la idea de responsabilidad, destino y redención. Dastan comienza como un príncipe impulsivo, pero a lo largo de la historia aprende a asumir las consecuencias de sus acciones y a tomar decisiones más maduras. Este crecimiento es uno de los elementos más importantes del guión. El personaje de Tamina fue creado como una figura complementaria que aporta información esencial sobre la mitología de la historia. Su papel como guardiana de las arenas del tiempo permite introducir el trasfondo fantástico de la película. Los guionistas le dieron una personalidad fuerte e independiente, evitando que fuera únicamente un personaje secundario romántico. Sin embargo, algunos críticos consideran que su desarrollo podría haber sido más profundo. El antagonista, Nizam, fue diseñado como un villano basado en la ambición y el resentimiento. Su motivación gira en torno a la sensación de haber sido excluido del poder legítimo. El guión lo presenta como un personaje inteligente que utiliza la manipulación y la estrategia para lograr sus objetivos. Aunque su arco narrativo es funcional, algunos consideran que su complejidad psicológica podría haber sido mayor. Uno de los aspectos más interesantes del guión es la integración del viaje en el tiempo como herramienta narrativa. A diferencia de otras historias complejas de ciencia ficción, aquí el mecanismo temporal es limitado y controlado, lo que evita paradojas excesivamente complicadas. El uso de la daga permite retroceder solo unos segundos, lo que mantiene la tensión en las escenas de acción sin romper la coherencia general de la historia. El guión también incorpora elementos de humor, principalmente a través de personajes secundarios como Sheikh Amar. Estas escenas cumplen la función de aliviar la tensión narrativa y aportar variedad tonal. Sin embargo, el equilibrio entre acción, drama y comedia fue uno de los aspectos más debatidos del guión, ya que en algunos momentos la transición entre tonos puede sentirse abrupta. En términos de estructura narrativa, el guión sigue una progresión clara hacia un clímax en el que se revela la conspiración principal. El uso de giros argumentales es moderado, priorizando la claridad sobre la complejidad. Esto hace que la historia sea fácil de seguir, pero también reduce el impacto de algunas revelaciones. El trabajo conjunto entre director y guionistas fue fundamental para dar forma a la versión final de la película.
Mike Newell aportó su experiencia en la dirección de grandes producciones, mientras que el equipo de guionistas estructuró una narrativa accesible basada en los elementos más reconocibles del videojuego. La colaboración entre ambos buscó equilibrar fidelidad al material original con las exigencias del cine comercial. Sin embargo, esta colaboración también enfrentó limitaciones. Las expectativas del estudio, el presupuesto elevado y la necesidad de atraer a un público amplio influyeron en muchas decisiones creativas. Esto llevó a simplificar ciertos aspectos de la historia y a priorizar el espectáculo visual sobre la profundidad narrativa. En conclusión, el director Mike Newell y el equipo de guionistas desempeñaron un papel esencial en la creación de Prince of Persia: The Sands of Time. La dirección aportó una visión visual ambiciosa y dinámica, mientras que el guión construyó una historia estructurada, accesible y orientada a la acción. Aunque la película presenta ciertas limitaciones en términos de profundidad y originalidad, el trabajo conjunto logró dar vida a una aventura cinematográfica coherente, entretenida y visualmente atractiva, basada en uno de los videojuegos más populares de su época. El final de Prince of Persia: The Sands of Time, 2010, es uno de los elementos más importantes de la película porque cierra la historia principal y al mismo tiempo redefine todo lo que ha ocurrido anteriormente a través del uso de los viajes en el tiempo. La conclusión combina acción, sacrificio, revelaciones y una inversión completa de los acontecimientos, lo que convierte el desenlace en una mezcla de resolución narrativa y reinicio temporal. Para entenderlo correctamente, es necesario analizarlo paso a paso dentro del contexto de la historia. Durante la última parte de la película, los protagonistas Dastan y Tamina llegan finalmente a Alamut, donde se encuentra el secreto de las arenas del tiempo. En este punto, Dastan ya ha descubierto que su tío Nizam es el verdadero responsable de la conspiración que lo incriminó por la muerte del rey Shahraman. Nizam ha estado manipulando los eventos desde el principio, con el objetivo de obtener la daga del tiempo y usarla para cambiar la historia a su favor. Su plan consiste en acceder al gran reloj de arena que contiene las arenas del tiempo y liberarlas para poder retroceder en el pasado y evitar que su hermano llegue al trono. El enfrentamiento final ocurre en el interior de la estructura sagrada donde se encuentra el mecanismo del reloj de arena. Este lugar es visualmente imponente y representa el centro del poder de las arenas del tiempo. Nizam logra hacerse con la daga y comienza el proceso para liberar las arenas. En este momento, la tensión aumenta porque si las arenas son liberadas completamente, el flujo del tiempo puede ser alterado de manera irreversible, lo que podría cambiar toda la historia del mundo. Dastan intenta detener a Nizam, pero el villano demuestra estar dispuesto a todo para conseguir su objetivo. En medio de la confrontación, Tamina se sacrifica para proteger la daga y darle a Dastan una oportunidad de detener el plan de su tío. Este momento es emocionalmente importante porque refuerza la conexión entre los protagonistas y muestra la importancia del sacrificio dentro de la narrativa. Aunque su aparente muerte no es definitiva en el sentido temporal de la historia, sí tiene un impacto emocional profundo en Dastan. Nizam consigue activar parcialmente el mecanismo del reloj de arena, lo que provoca que las arenas del tiempo comiencen a liberarse. Este evento genera una situación crítica, ya que la energía del tiempo empieza a descontrolarse. Las arenas representan una fuerza capaz de alterar la realidad, y su liberación sin control podría destruir la continuidad del tiempo tal como se conoce. En este punto, Dastan comprende que la única forma de detener la catástrofe es utilizar la daga de una manera extrema. En lugar de limitarse a retroceder unos segundos como había hecho anteriormente, decide activar el poder completo de la daga insertándola directamente en el mecanismo central del reloj de arena. Esta acción libera una enorme cantidad de energía temporal, lo que provoca un retroceso masivo del tiempo en toda la región. El resultado de esta acción es que todo lo ocurrido durante la película se deshace.
la línea temporal se reinicia hasta un punto anterior a los eventos principales, específicamente antes de la invasión de Alamut por parte del ejército persa. Esto significa que la conquista de la ciudad, la muerte del rey Shahramán y la acusación contra Dastan nunca ocurrieron en esta nueva línea temporal. Es un reinicio completo de los acontecimientos, pero con una diferencia crucial. Dastan conserva el conocimiento de todo lo que sucedió en la primera versión de la historia. Este elemento es fundamental para entender el final. Aunque el mundo ha sido reiniciado, Dastan no ha olvidado lo que ocurrió. Esto lo convierte en el único personaje con conocimiento del futuro alternativo. Gracias a esta ventaja, puede actuar de manera preventiva para evitar que la conspiración de Nizam se lleve a cabo. Su experiencia previa le permite anticipar los eventos y tomar decisiones diferentes desde el principio. En la nueva línea temporal, Dastan llega antes a Alamut y evita que la invasión se produzca. También intenta advertir a su familia adoptiva sobre las verdaderas intenciones de Nizam. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes del final es que la relación entre los personajes ha cambiado. Aunque los eventos anteriores ya no han ocurrido oficialmente en esta realidad, las conexiones emocionales entre los personajes han sido reiniciadas, lo que significa que no todos recuerdan lo que pasó. Nizam, que en la línea temporal original había logrado ejecutar su plan parcialmente, ahora se enfrenta a una situación en la que sus acciones pueden ser descubiertas antes de tiempo. Dastan utiliza su conocimiento previo para exponer las mentiras y la manipulación de su tío. Esto evita que la conspiración avance y permite que la familia real comprenda la verdad antes de que sea demasiado tarde. Uno de los aspectos más interesantes del final es la relación entre Dastan y Tamina. En la línea temporal original, ambos habían desarrollado una conexión profunda basada en las experiencias compartidas durante su viaje. Sin embargo, en la nueva realidad, Tamina no recuerda esos eventos. A pesar de esto, el final muestra que existe una atracción y una conexión inmediata entre ellos, como si el destino intentara reconstruir su relación incluso después del reinicio temporal. Este detalle sugiere que, aunque el tiempo ha sido alterado, ciertos vínculos emocionales pueden trascender los cambios en la línea temporal. Dastan, consciente de lo que ocurrió en la otra realidad, intenta acercarse a Tamina de una manera diferente, no basada en la experiencia compartida anterior, sino en una nueva oportunidad para construir una relación desde cero. El destino de Nizam también se redefine en el final. En la línea temporal original, era el principal responsable de la tragedia que afectaba al imperio. Sin embargo, en la nueva realidad, Dastan logra desenmascararlo antes de que pueda ejecutar su plan completo. Esto evita la catástrofe que habría ocurrido anteriormente. Nizam es expuesto como traidor y pierde la posibilidad de alterar el pasado a su favor. El final también refleja un tema importante de la película: la responsabilidad del poder. La daga del tiempo no solo es un objeto mágico, sino también una herramienta que puede cambiar la realidad de manera peligrosa. Dastan decide utilizarla de forma extrema, pero no para beneficio personal, sino para corregir una injusticia mayor. Este acto lo convierte en un personaje que ha aprendido el verdadero peso de sus decisiones.